Buenas. En esta primera clase de ecuaciones diferenciales vamos a hablar sobre la desintegración radioactiva. Partimos de una masa de un elemento, por ejemplo uranio, un elemento radioactivo, es decir, que de manera espontánea algunos de sus átomos a lo largo del tiempo se desintegran y se parten en dos elementos distintos del original. Así pues, tenemos una masa de uranio y lo que queremos saber es cuánta masa tenemos a lo largo del tiempo. Por eso lo llamamos m de t, porque según va pasando el tiempo vamos perdiendo uranio. La ley de la desintegración radiactiva es bastante sencilla de entender. Cada átomo se desintegrará o no con una probabilidad p. Y es un proceso perfectamente estadístico, en el sentido de que esta probabilidad no cambia. Es una propiedad cuántica de cada elemento. De hecho, si miráis una tabla periódica, una de las constantes que aparece en todas las tablas periódicas, aparte del número atómico, el número de protones, etc., es el periodo de semidesintegración. Nos preocupa saber cuál es la masa de uranio que tenemos en cada instante, su evolución. La ley de semidesintegración o de desintegración radioactiva es fácilmente comprensible que si cada átomo de uranio se desintegra con una probabilidad p en un instante determinado, pues cuantos más átomos de uranio tengo, más átomos es posible que se desintegren. Es perfectamente lineal en ese sentido. Si tengo dos átomos, la probabilidad de que alguno se desintegre es el doble. Si tengo 10 a la 6 átomos, la probabilidad de que alguno se desintegre es 10 a la 6 por esa probabilidad. En cada instante. De tal manera que la podríamos escribir de la siguiente forma. El número de átomos que se desintegra por unidad de tiempo, porque en cada instante tendremos una masa distinta, por unidad de tiempo, es proporcional justamente al número de átomos que tengo, que podemos llamar masa, a la masa de uranio que tenemos. Así que cuanta más masa, más desintegración, cuanta menos masa, menos desintegración. Y lo que dice la ley de la semidesintegración es que esa ley es proporcional, esa razón es la misma siempre. Vamos a escribir esto de manera formal, de la siguiente manera. La masa, nos situamos en un instante de tiempo, tenemos una masa m de t y dejamos pasar una unidad de tiempo infinitesimal, d de t. Tenemos una masa y en el momento en el que pasa ese instante de tiempo tenemos otra masa. La masa en un instante más tarde. Vamos a compararla con la masa que teníamos. Yo tenía una masa y resulta que ahora, pues obviamente tendré menos, porque lo que dice la ley de semidesintegración es que no me van a aparecer nuevos átomos de uranio en esa masa. Así que voy a tener menos. Pero voy a compararlas. Esta menos esta, la de después menos la de ahora, ¿cuánto vale? Bueno, es menos, tiene que ser negativo porque es menor la cantidad que tengo después que la cantidad que tengo ahora, menos una constante de proporcionalidad, que dependerá obviamente de si esto es uranio, si es aluminio o si es plutonio, por la masa que tenía, es justamente lo que dice el enunciado. Cuanta más masa tengo, más se desintegra. Y por el tiempo que ha pasado, pero lo que ha pasado es un instante de tiempo d de t. Cuanto más tiempo pasa, obviamente más se desintegra. Este es el enunciado de esta ley de manera formal, utilizando el tiempo, la unidad de tiempo infinitesimal. ¿Qué es esto? Pues fijaos, siempre estamos haciendo lo mismo. Siempre estamos haciendo lo mismo. Fijaos, tenemos la cantidad después menos la cantidad ahora. Si hacemos una gráfica, m y tiempo, tenemos la cantidad ahora
la altura a la que estoy ahora, m, la altura a la que estoy después, m de t más d de t, es igual a un numerito, el que sea, por la distancia recorrida. Tenemos el triángulo de siempre, lo que ocurre que ahora la pendiente es negativa. Pero tenemos el triángulo de siempre, esto es lo que bajo, voy en la bicicleta, y lo que bajo, dividido por el desplazamiento en horizontal. ¿Eso qué es? La pendiente, que es negativa, claro, en este caso porque estoy bajando, y por eso voy tan rápido, estoy bajando. Pendiente negativa. La pendiente, esto es la pendiente, la pendiente, la pendiente, la pendiente, la pendiente. De la gráfica de la masa. La pendiente. La pendiente. La derivada. La derivada. Por el desplazamiento horizontal. Es decir, lo que estoy diciendo es que m' de t, la derivada de la masa es justamente este valor, menos k por m de t. La derivada es proporcional al valor, que es justamente esto. El número de átomos desintegrados por unidad de tiempo, que es la diferencia entre la masa de después y la masa de ahora, es proporcional a la masa de ahora. Es negativa, claro, es negativa porque voy perdiendo, voy bajando, voy bajando. Fijaos que yo tenía una masa, yo lo que quiero saber es cuánta masa tengo en cada instante, m de t. Y lo que he encontrado es que la ley física que me describe la masa es una igualdad, una ecuación, en la que mi incógnita, m de t, que aparece en los dos miembros, aparece derivada. Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Esto es lo que tenemos cuando aplicamos o cuando describimos la ley de la desintegración radiactiva formalmente. Una ecuación diferencial. ¿Podemos resolverla? Es una ecuación. ¿Podemos resolverla? Porque yo lo que quiero es resolverla. Yo quiero saber cuál es m de t en cada instante. Vamos a intentarlo. Esta es la igualdad que hemos obtenido. ¿Qué puedo hacer para resolverla? Pues llevo la incógnita al mismo miembro, m' de t partido por m de t es menos k, pero esto hay que reconocerlo instantáneamente como la derivada del logaritmo de m, la derivada logarítmica. Es decir, la derivada del logaritmo de m de t, aquí no os olvidéis de la derivada del logaritmo de la masa es menos k. Y esto ya es inmediato, porque si una derivada es constante, la función es la variable. Cuidado, más una constante de integración. Esta constante de integración ahora sí va a ser importantísima, siempre. Más una constante de integración. El logaritmo de la masa es esto, pero si yo conozco el logaritmo de algo, conozco ese algo porque lo único que tengo que hacer es calcular la exponencial. La masa sigue esa ley, perdonad. La masa sigue esta ley. Es una constante e a la c, una constante positiva, por e elevado a menos k por t. Es una ley exponencial. ¿Hemos determinado ya cuánto vale la masa? Pues no, porque fijaos que aquí hay una constante de integración que no hemos calculado. ¿Qué hacemos? Bueno, está claro que nosotros, y el enunciado del problema, lo primero que dije es, partimos de una masa. Y ese dato no lo hemos tenido en cuenta en todo el problema. Si os dais cuenta, en toda esta explicación, y hasta aquí, el valor de la masa con la que habíamos partido no ha aparecido para nada.
Todo esto es independiente de la masa inicial. Es ahora cuando, espera un momento, pero yo tenía una masa, no es lo mismo tener 1 kilo de uranio que tener 300. No es lo mismo. ¿Cuánta masa tenía yo al principio? ¿Cuál era mi condición inicial? Pues la que fuera, m de 0, el valor de la masa en tiempo 0. Fijaos que si yo conozco el valor de la masa en tiempo 0, 100 kilos. 100 kilos tiene que ser E a la C. ¿Por qué? Porque E a la 0 es 1. Y en ese momento ya he determinado la constante C. Y ya he resuelto el problema. Pero he necesitado la ley de semidesintegración y el dato inicial, las dos cosas. Claro, necesitaré también saber cuánto es la K esta, que dependerá de cada elemento, la constante de proporcionalidad. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Pues así. Es una gráfica que, dependiendo de cuánto valga la constante de proporcionalidad, es más o menos inclinada al principio, pero en un momento dado se va acercando cada vez más a 0. Claro, voy perdiendo masa, pero nunca consigo tener menos de masa 0, porque masa tengo, como poco tengo 0, y asintóticamente cae hacia 0. Esta es la evolución del proceso de semidesintegración. Este es el primer ejemplo de ecuación diferencial. El siguiente que veremos es el enfriamiento térmico y poco a poco nos iremos dando cuenta de que en el fondo las ecuaciones diferenciales de la física y las ecuaciones diferenciales de los procesos reales casi siempre son procesos exponenciales. Gracias por vuestra atención.